¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profeciencias. En este caso regresamos con un ejercicio de universidad. Se trata del primer ejercicio del examen. Este ejercicio tiene 3 apartados y vamos a comenzar por el apartado A, que la verdad que es muy sencillo. Nos dan la función de densidad correspondiente a una población y nos dan una muestra aleatorio simple de tamaño n. En este primer apartado nos piden el estimador de máxima verosimilitud correspondiente a dicha muestra aleatorio simple. Vale, lo primero que tenemos que saber es que el estimador de máxima verosimilitud es el máximo de la función de verosimilitud de la muestra aleatorio simple. Y la función de verosimilitud no es más que la función de densidad conjunta correspondiente a dicha muestra aleatorio simple vista desde el punto de vista de las θ. Es decir, aquí la función que se nos da, puesto que es una función de densidad, viene en función de las x. Y nosotros cuando hagamos la conjunta la tendremos en función de las xy de nuestra muestra. Simplemente mirando, es decir, viendo en función de la θ esta función de densidad, ya tendremos la de verosimilitud. Es decir, va a ser la misma. Y lo único que tendremos que hacer es hallar el máximo para esa función, el θ que hace máximo la muestra que hemos fijado nosotros. Entonces lo primero que vamos a hacer es sacar la función de densidad conjunta, la f de todas las x, desde x1 hasta xn dependiente de θ. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Una muestra aleatorio simple se caracteriza porque todas las funciones de densidad, todas las variables aleatorias, perdón, son independientes entre sí. Entonces la función de densidad conjunta de todas ellas, al condicionar, va a ser el producto de todas ellas. Al condicionar no vamos a estar dividiendo por nada. De manera que esta va a ser multiplicar n veces esta función de densidad, pero cada una con su correspondiente xy. De manera que será θ elevado a n, porque vamos a multiplicar n veces esta misma función y la θ va a ser la misma en todas ellas, por x sub 0 elevado a n por θ, por exactamente lo mismo. X sub 0 es una constante, no confundamos con la x del denominador. X sub 0 es una constante, partido de el productorio desde igual a 1 hasta n de las xy, todo ello, bueno, lo podemos poner dentro o fuera, elevado a θ más 1, el productorio de las xy, porque en cada función de densidad, cuando yo haga la multiplicación, no tengo por qué tener el mismo valor de la muestra. Xy es el valor que nos hemos encontrado en la muestra, 3, 5, 25, no tiene por qué ser el mismo, por la función indicatriz desde x sub 0 incluido hasta infinito de todas las xy, desde x1 hasta xn. Vale, una vez que tenemos esto, vamos a indicarlo aquí simplemente, no voy a volver a escribir la función, a verlo como una función en vez de las x condicionada por las θ, una función de las θ condicionada por las x. Entonces la vamos a ver, se suele denotar con una L de verosimilitud en inglés, la L de θ condicionada por el vector de las x. Entonces lo que tenemos que buscar, el estimador de máxima verosimilitud, es el máximo de esta función, que como digo es la misma que la conjunta. Entonces vamos a utilizar una propiedad muy interesante, que es que al ser una función positiva, alcanza el mismo máximo que alcance su logaritmo neperiano. ¿Qué ocurre? Que vamos a utilizar las propiedades del logaritmo neperiano para simplificar un poco la función y que nos sea mucho más fácil derivarlo. Ahora mismo tenemos una función que es un cociente y desde luego derivar un cociente no es tan sencillo como derivar una suma, porque sabemos que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. En cambio un cociente tiene su formulita, podríamos derivarlo y hallar el máximo de aquí directamente, pero sería mucho más complicado. Entonces, sabiendo que su máximo es el mismo que alcanza su logaritmo neperiano, y esto se utiliza mucho en este tipo de ejercicios, siempre que tengáis una función de densidad y os pidan estimador de máxima verosimilitud, primero tomad el logaritmo neperiano y luego hallad el máximo a partir de este, vamos a utilizar las propiedades de los logaritmos para simplificarnos esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar el logaritmo neperiano de la función de verosimilitud, que será, como tenemos todo en productos, vamos a separar estos logaritmos neperianos en sumas. Recordemos que el logaritmo neperiano de un producto es la suma de los logaritmos neperianos y de un cociente es la resta de los logaritmos neperianos. Entonces, vamos con el numerador. Todo lo que tengamos en el numerador va a ir sumando el logaritmo neperiano y los exponentes los vamos a ir sacando. Pueden salir del logaritmo neperiano multiplicando. Entonces tendremos, por ejemplo, en este, que es n por el logaritmo neperiano de θ. Seguimos en el numerador y tendremos el x sub 0 elevado a n por θ, pues sería más, porque estamos en el numerador todavía, porque está multiplicando, n por θ por el logaritmo neperiano
de x sub 0 menos, porque ahora ya nos pasamos al denominador, el logaritmo neperiano de un producto. ¿Qué ocurre? Que el logaritmo neperiano de un producto es la suma de los logaritmos neperianos. Entonces vamos a ponerlo directamente así. La suma desde i igual a 1 hasta n del logaritmo neperiano de las xy. Y me he comido el exponente, voy a poner un paréntesis y lo voy a poner al final multiplicando por teta más 1. Vale, pues una vez que tenemos el logaritmo neperiano de la función de verosimilitud, lo que vamos a hacer es derivar para hallar el máximo. Entonces, la derivada del logaritmo neperiano de esta función de verosimilitud respecto a teta será, ahora es muy fácil derivar porque lo que tenemos son sumas de cosas bastante simples, será n por la derivada del logaritmo neperiano de teta, pues n partido de teta. Recordemos que la derivada del logaritmo neperiano es 1 partido de x, la derivada del logaritmo neperiano de x, más n, una constante por teta, que es lo que tenemos aquí, y estamos derivando respecto a teta, pues se nos va el teta y nos queda la constante, más n logaritmo neperiano de x sub 0, menos, bueno, aquí no he puesto un paréntesis, el teta más 1 multiplica todo esto, pero la parte que va multiplicando, o sea, esto lo podremos desarrollar como teta por la suma de los logaritmos más la suma de los logaritmos. La suma de los logaritmos, como no lleva ningún teta, al derivarlo se nos va. Entonces, solo tenemos que derivar la primera y como es algo por teta, pues nos quedamos con ese algo, es decir, menos la suma desde i igual a 1 hasta n del logaritmo neperiano de xy. Entonces, para hallar el máximo, lo que tendremos que hacer es igualar a 0 la derivada. Y para poder despejar de aquí el teta, que es lo que nos interesa, lo que vamos a poner primero es denominador común. Voy a seguir por aquí. Para poner denominador común a los otros dos sumandos les voy a multiplicar por teta. A estos dos sumandos les voy a multiplicar por teta y por tanto me queda n más n por teta por logaritmo neperiano de x sub 0 menos teta por el sumatorio desde i igual a 1 hasta n del logaritmo neperiano de xy partido todo ello por teta igual a 0. Como teta es distinto de 0, evidentemente tenía que serlo porque no podemos estar dividiendo por 0, lo puedo cancelar, lo podría pasar multiplicando al otro lado y cualquier cosa distinta de 0 por 0 es 0. De manera que, vamos a continuar por aquí, tendríamos que n más n por teta logaritmo neperiano de x sub 0 menos teta suma de los logaritmos neperianos de xy, ya no voy a poner que va desde igual a 1 hasta n, igual a 0, y simplemente tenemos que despejar de aquí teta, lo vamos a sacar factor común de estos dos sumandos, y entonces pasando al otro lado la n que tenemos, nos quedaría que es menos n partido de todo lo que está multiplicado por teta, es decir, n logaritmo neperiano de x sub 0 menos la suma de los logaritmos neperianos de las xy. Como digo, no voy a poner ya los límites del sumatorio. Entonces, para dejar esto un poco más bonito, vamos a cambiar signos arriba y abajo. Aquí voy a poner un más, aquí voy a poner un más y por tanto aquí pongo un menos. Y este sería un posible máximo o mínimo de la función de verosimilitud, y nosotros lo que tenemos que buscar es un máximo. Es posible que no lo tuviese. En el caso de que no tenga un máximo, que lo que alcance sea un mínimo o que directamente no alcance ni un máximo ni un mínimo, que puede ser una función todo el rato creciente en un intervalo, la respuesta es que no existe en el estimador de máxima verosimilitud, no tiene por qué existir. Pero ya os digo que no es el caso, este apartado no tiene trampa ni cartón. Entonces, ahora veremos que este estimador que hemos hallado va a ser el de máxima verosimilitud, va a ser un máximo. Entonces, simplemente, aquí tengo un huequecín, lo que tenemos que hacer es volver a derivar la función y ver que para este valor la función es menor que 0 en la segunda derivada. Entonces, la derivada segunda del logaritmo neperiano de la función de verosimilitud respecto de teta será derivar de aquí. Os señalo de dónde tenemos que derivar de aquí. Entonces, la derivada de lo primero, que es n partido por teta, va a ser menos n partido por teta cuadrado. El segundo sumando no depende de teta, así que al derivarlo se nos va, y el tercer sumando exactamente igual. Como teta es mayor que 0, vamos a usar ahora esto que nos dice aquí en el enunciado. Es importante que teta es mayor o igual que 0. Bueno, realmente no es importante porque va al cuadrado. O sea, si teta pudiese ser menor que 0, teta al cuadrado sí que sería mayor que 0. Es una tontería lo que he dicho. Como el denominador es mayor que 0 porque es una cosa al cuadrado
y el numerador también es mayor que 0, si quitamos este menos, la n es mayor que 0 porque se trata de un número natural y todo ello va multiplicado por -1, llegamos a la conclusión de que esto es menor que 0 y por tanto sabemos que lo que hemos hallado es un máximo y por tanto ese es el estimador de máxima verosimilitud. Este de aquí lo voy a poner, este de aquí es el estimador de máxima verosimilitud y esto sería todo el primer apartado de este ejercicio.